con el Consejo Rector correspondiente a noviembre de 2020. Como sabéis, se ha enviado ayer un punto fuera de orden del día que hay que votar para su incorporación. No sé si habéis recibido toda la documentación correspondiente. En cualquier caso, vamos a votar y si queréis luego, cuando lo incorporemos al orden del día, se debate sobre el tema. Salvo que haya alguna objeción, paso a la votación. ¿Votos a favor de la incorporación del punto de orden del día sobre la indemnización en tiempo, por incremento de plazo para el servicio de hostelería de Fadura, resumiendo así un poco el título? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, queda incorporado por mayoría del Consejo Rector. Y pasamos al orden del día, puntos 58 y 59, que son las actas correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Si hay alguna cuestión al acta, si no la hay, la damos por aprobadas ambas. Venga, pues aprobadas por unanimidad de los presentes. Punto 60, que es el informe correspondiente a los plazos legales de delegaciones del segundo trimestre de 2020. No sé si hay alguna cuestión. Vale. Pasamos al siguiente punto, que es el informe del tercer trimestre. Vale. Y pasamos al punto 62, que es la propuesta de aprobación del acuerdo para el inicio de la licitación del servicio de limpieza interior, retirada de residuos y otros de los edificios, instalaciones y otros servicios de Derecho Quirola. Os hemos enviado los pliegos, la propuesta de acuerdo. No sé si hay alguna cuestión que queréis preguntar sobre el contrato. Es un contrato básicamente de continuidad, con el mantenimiento con las subrogaciones correspondientes. Sota, caballo y rey básicamente en el pliego. La única innovación que pueda tener el pliego es que, vista la situación sanitaria, pues hemos pedido que si hay algún tipo de propuesta de innovación, pues que pueda facilitar de alguna manera la prestación del servicio. No tiene ningún contenido más allá. Bueno, hor, bi gauza, lehenengo gainetik ikusi dugu harineketan, baina okerrez bagaude, ezabatu dira egiten dituzuen, edo egiten zenuten lan egiteko doako hobekuntza nolabait esateko. Lehen eskatzen zenuten lan ordu batzuk doainik hobakuntza modun, hori okerrez bagaude ezabatu duzue. Ezta? Gainetik biratu dugu. Creo que están eliminadas las horas de propuesta de mejora, sí, están eliminadas. Hori ala bada, zorionez, kostatu zaigu gure denbora, hori ezabatu dezazuen. Baina hori lortu badugu ere ez dugu etxi nahi beste eskari batekin. Behin da berriro esaten dugu, azken finean, hemen egiten den kontratu hau da langile publikoak egin barko luketen lan bat, eta gutxienez bai eskatu nahiko genuke, beti eskatzen dugu, eta bai eskatu nahiko genuke azterketa sozioekonomiko batek non esaten duen ea benetan merkeago edo eraginkorragoa den eredu hau da, subkontratazioaren eredua edo privatizazioaren eredua, kontratazioaren eredua, ena sartuko izenen inguruko eztabaidetan, edo zuzenean langile publikoek emango balute zerbitzu hau. Beti esaten dugu, azterketa hori faltan botatzen dugula, eta orduan berriro eskatuko nahiko genuke honi gure oneritzia edo bukatzea eman horretik. Kontua da, kontratua jartzen dituen baldintzak. Ez ditugu txartu ikusten, bai ikusten dugu baldintza bat aldatu beharko litzatekela baita ere, hau da, kontratuan koordinatzaile bat eskatzen da kontratuan Getxo Kirolakeko langileekin harremanetan ibiltzeko, eta koordinatzaile horri ez zaio eskatzen euskara mailarik, euskaraz aritzeko gaitasunik, eta zentzu horretan koordinatzaile hori euskaraz aritzeko gai ez bada, nolabait ere kontratu hori horren kudeaketa euskaraz egiteko zailtasuna jartzen ditu. Orduan hori jartzen diren oinarrien arabera, baina batez be, guk eskatu nahiko genukena da azterketa hori. Privatizazioa, kudeaketa publiko zuzena, baino hobeagoa den, benetan, ala segitzen garen jarrera ideologikoetan edo aurre ikuspenetan mugatzen.
Bueno, es que siempre discutimos de lo mismo. Vale. Sí os voy a pedir una cosa. Vamos a intentar no interrumpirnos porque si no la videoacta tiene lío, ¿vale? Yo el primero, que soy el primero que se mete en las declaraciones o en los discursos de los demás. Yo, como digo siempre, los estudios socioeconómicos lo soportan todo. De hecho, casi siempre en estos estudios, si primero te preguntas el resultado y luego haces el camino para llevarlo. Nuestra apuesta sigue siendo no es externalización, no es explotación por parte de un servicio externo. Lo que hacemos lo gestionamos desde Getxo Kirola y, de hecho, aquí mismo lo está diciendo, un coordinador para su relación con Getxo Kirola, que es decir, es la empresa la que realiza el servicio, pero es Getxo Kirola quien gestiona el servicio. Por tanto, que yo sepa, ninguna queja de limpieza le llega a la empresa. Todas las quejas de limpieza que suceden en Getxo Kirola le llegan a Getxo Kirola. Es evidente que tenemos diferentes modelos. Yo puedo estar de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo que tenemos diferentes modelos. Pero también creo que metidos en un estudio de este tipo, pues, vuelvo a decir, si quieres que dé A, dará A, y si quieres que dé B, dará B. ¿Por qué? Porque las variables son tantas que se convierten, en muchos aspectos, se convierten en ideológicas. Sin más. Sobre lo que me comentabas del perfil del coordinador, hombre, no se dices que no se garantiza que se pueda establecer en euskera, pero tampoco se dice que no. Joder, quiero decir, no sabemos quién va a ser el coordinador. El coordinador puede que sea euskaldun o no lo sé, no sé quién será y ni siquiera si será subrogado. Igual, precisamente, la limitación que tenemos es por el tema de la subrogación. ¿Alguna cuestión más? Sí, Paula. Sí, aún entendiendo... ¿Le permites sí. Para que termine? Sí, termino. No. Hombre, evidentemente se puede hacer que los estudios digan lo que uno quiera, pero la virtualidad de los estudios es en confiar en que son independientes y digan las conclusiones, a veces incluso contradiciendo a lo que uno espera que digan. Esa es la virtualidad de los estudios o cómo los entendemos nosotros, cada uno los puede entender como quiera. Es evidente que tenemos modelos distintos. Nosotros no hemos dicho que se esté haciendo una gestión externa del servicio, decimos que se preste ese servicio directamente por trabajadores municipales, cosa que por otro lado es una frase o una afirmación que en esta legislatura no, pero sí en la siguiente el responsable de personal de este ayuntamiento ha dicho más de una vez que aquellos... el responsable... En la anterior legislatura. Bueno, en la anterior legislatura. El responsable personal de este ayuntamiento ha dicho que aquellos servicios que son estables de una labor pública se deben prestar por trabajadores públicos. Y en este caso no son trabajadores públicos. Cada uno le puede llamar como sea. Nosotros le llamamos subcontratación, vosotros le llamáis, vale, pero evidentemente es la prestación de un servicio público a través de trabajadores de empresas privadas. En esto estaremos de acuerdo. Segundo, la argumentación que has lanzado sobre el coordinador tiene telita. Claro, la administración, y es una de las cosas que nosotros le reclamamos y también a Getxo Kirola, tiene entre sus funciones, o pensamos que debería tener entre sus funciones, fomentar y garantizar que se pueda hablar euskera y fomentar y garantizar que esa utilización del euskera en la administración hasta llegar a que el euskera sea la lengua de trabajo de la administración, cosa que, por otro lado, este ayuntamiento ha aprobado hace un año, por estas fechas, exige una serie de actuaciones en la administración. Entre ellas puede ser pedir que aquellas personas que se van a relacionar con la administración tengan un perfil de euskera, no decir lo puede tener o no, claro que lo puede tener o no, evidentemente. Lo que pasa es que si le pides un perfil 3, por ejemplo, ya no lo puede tener o no, ya lo tiene que tener. Con lo cual, la relación con la Administración podrá ser en euskera. Ahora mismo lo puede tener o no, y si no lo tiene, la Administración pasará otros 2 años sin poder garantizar que esa gestión del contrato de limpieza se realice en euskera. Esto es una evidencia. Entonces, esas son las 2 cosas que quería dejar un poco claras. Probablemente, si no se ha metido, tendrá alguna vinculación con derecho principal de subrogación, nada más. Paula.
Sí, comentaba que también nos queríamos unir un poco a la petición de H. Bildu en cuanto a que se analice el por qué es más eficaz o eficiente, según este organismo autónomo, que este servicio de limpieza de interiores sea contratado y no sea, pues como estaban comentando, de forma más directa. Es posible que tengamos un modelo distinto a la hora de elegir qué modelo de contrataciones hacemos, pero también es verdad que creemos que con el paso de los años es bueno analizar y revisar si las cosas siguen siendo igual de eficientes y eficaces que cuando se tomó esa decisión. Quizá en ese momento, cuando se hizo con unas razones, pero las cosas cambian y bueno, creemos que siempre debemos estar con la capacidad de revisar y de poder ver qué es lo mejor, que yo creo que al final es lo que nos une a todos y a todas, ¿no? Buscar por el interés general cuál es la mejor forma de funcionar, más allá de cualquier posición ideológica. Por otro lado, solicitar que se tenga cuidado, por favor, en los pliegos también con el lenguaje inclusivo. Veo que se ha hecho un esfuerzo, pero hemos seguido detectando algunos fallos en los que se sigue hablando generalmente en masculino. Por tanto, solicitamos eso. Y también, bueno, decir que nos alegramos que no se incluyan las mejoras, como en otras ocasiones, de esas bolsas de horas gratuitas, que sí se incluían y por la que también hemos dicho en varias ocasiones que no estábamos de acuerdo. De acuerdo, pues tomamos nota de las sugerencias sobre el estudio. Y Gonzalo, por favor. La verdad es que no teníamos previsto intervenir, pero es que después de escucharle a Ivonne, yo simplemente el artículo 31, condiciones lingüísticas. Punto 1. En caso de que la atención prestada sea presencial, la primera palabra se dirá en euskera. Punto 2. Y sigue. En caso de que la atención prestada no sea presencial sino telefónica, la primera palabra o el saludo se dirán en euskera. Punto 3. Todos los elementos escritos dirigidos a la ciudadanía, comunicaciones, notas, carteles, avisos de obra, direcciones, programas, entradas, etcétera, deberán estar escritos en ambos idiomas, dando prioridad al euskera, tanto en la ubicación como en el tamaño. 4. Las hojas y formularios telemáticos que deban ser utilizados o rellenados por la ciudadanía tendrán que estar escritos en ambas lenguas, dando prioridad al euskera. 5. En caso de transmitir información por medio de altavoces o de manera telemática a través de pantallas digitales, redes sociales, WhatsApp y similares, se dará prioridad al euskera, teniendo en cuenta el orden, la ubicación y el tamaño. Pues no sé, escuchando a Bildu, pues eso es lo que se va a votar. Bueno, venga. Vamos a ver. Conocemos, es bastante conocida tu inmenso amor por nuestra lengua, pero he estado hablando de cosas distintas y además lo he hecho en castellano, pero bueno, lo voy a repetir. Lo que tú has leído se refiere a la relación que van a tener las trabajadoras o los trabajadores de los servicios de limpieza hacia la gente o la relación que va a tener la empresa hacia la gente. ¿Qué menos que lo que has leído? Hemos estado valorando si podríamos pedir un perfil determinado, pero bueno, se comunica eso. Estaremos de acuerdo en que eso, desde luego, no garantiza que se pueda desarrollar el trabajo en euskera, porque yo soy capaz de contestarle a alguien bonjour, pero hasta ahí llega mi francés, se acabó, y seguramente lo he dicho mal. Entonces, eso es un símbolo de cortesía que tiene que venir acompañado detrás de algo. Y cuando ya estamos hablando nosotros de la persona en concreto, de la persona que coordina ese programa con Getxo Kirolak, a esa persona es a la que le estamos pidiendo que tenga un nivel mínimo de euskera. Porque si no lo tiene, esa persona va a impedir que el trabajador o la trabajadora de Getxo Kirolak, que se coordina con él, si quiere hacerlo en euskera, lo puede hacer en euskera. Es así de sencillo. Cualquier visión alejada de prejuicios lo entendería claramente, pero para eso hay que no tener prejuicios. Entonces, es muy posible también que este debate sea, en este caso, absolutamente infructuoso. Bueno, si no hay más intervenciones, vamos a pasar a votación. Sí. Una pregunta respecto al anterior, bueno, al vigente contrato, ¿son más horas de limpieza o se mantienen las mismas? Las horas son las mismas porque nosotros pensamos que la pandemia pasará algún día. Sí, pero si entrara en vigor este pliego, que si no me equivoco es para en diciembre del año que viene, y continuara la pandemia, que esperemos que no, a ver, pregunto, nosotros, ¿se observaría yo eso? os explico brevemente. Ahora mismo la organización que tenemos es que hay muchas zonas que están cerradas y no se limpian y hay muchas zonas que están abiertas y se limpian más. Por lo tanto, las horas las tenemos más o menos compensadas. ¿Vale? Ese es un trabajo que desde el primer día se le pidió al responsable del servicio. ¿Vale?
es decir, adecúa nuestros espacios a las horas que tenemos contratadas, porque lo que no podemos hacer tampoco es, primero, no limpiar con las frecuencias exigidas, no las contratadas, sino las que nos exige la norma nueva, ¿vale? Y, por otro lado, perjudicar también al contrato que tenemos en vigor, ¿vale? Entonces, ese equilibrio se ha estado manteniendo. Bueno, pasamos a la votación, si os parece. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale, pues pasamos al punto siguiente, cuyo título es Propuesta de aprobación de prórroga para la empresa Susperto adjudicaria del contrato especial por procedimiento de negociación sin publicidad del proyecto de inserción y desarrollo local para el empleo de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo, hostelería y formación en la zona de, del Chiquigune, de los locales de Guecho en Fadura. Si tenéis alguna pregunta sobre esta cuestión. Sí, Ivonne. Zergaitik heltzen dan berandu. Zergaitik heltzen dan berandu. Sí, llega tarde porque la acumulación de expedientes ha sido importante. Hemos tenido, también que hablar con la empresa, luego se ha producido el cierre el 6 de noviembre. Quiero decir, han sido muchas circunstancias sobrevenidas que nos han obligado a tomar esta decisión, ¿vale? La decisión de negociar con la empresa una indemnización en forma de prórroga, ¿vale? Por eso ha llegado tarde, porque hemos andado muy apurados con la negociación con la empresa, con los cambios de normativa que ha habido, porque probablemente si no lo hubieran cerrado, hubiéramos ido a una propuesta de plazo diferente. Nik egia zateko ez dut izan denborarik, hau zehazki irakurtzeko. Azaltzea pizkat eskertuko nuke, batez behentxe esan duzuna lo de una indemnización en forma de prórroga me ha sonado raro. Orduan pizkat azaltzen baldin baduzu. Sí, bueno, esto no sé si os ha llegado, los informes jurídicos los tenéis. Yo es que no sé qué explicaros, o sea, que en el informe jurídico está todo perfectamente explicado. Yo, si queréis, vamos a ver. El objeto, básicamente, el objeto de la propuesta es indemnizar a la empresa por el cierre, por el tiempo que han estado cerrados, en lugar de por un importe, porque resulta que ellos tienen que pagar un canon, el canon no se puede, ¿cómo se llama?, no pagar. Es decir, el canon hay que pagarlo en cualquier caso. No existe ninguna normativa que permita no pagar el canon. ¿Me explico? A ver, esta empresa tiene un contrato para esta prestación de este servicio con un canon compensatorio, es decir, como puede ser la RKE, ¿no? Tiene un canon. No es posible que el canon se suspenda porque ellos no han podido prestar el servicio. Por lo tanto, la única fórmula para establecer una indemnización de cualquier tipo es ampliarles el tiempo de ejecución del contrato. La ley dice que se puede ampliar hasta el 15% del contrato original, que eran 6 años, que eso venía a ser 10,8 meses. ¿Vale? Nuestra propuesta es que han estado cerrados 3 meses más o menos y luego prestando el servicio pues ahí a medias otros 3. Por tanto, nuestra propuesta es que el plazo de indemnización sean 6 meses. Bale, entzun eman duzuna azalpena gu aztenituko gara, eta ez gara aztenituko, eta hori argi utzi nahi dugu, txarto ikusten dugulako indemnizazio ematea. Indemnizazio hori emateko bidea beste kontu bat izango litzateke. Ez dugulako aintzat hartzen eta uste dugu horren inguruan, eta hau hausnarketa orokorrago bat da, zerbait egin behar dela, dana onartzea, kanona ezin dela eten momenturen batean. Geu pentsatzen dugu aspaldi, eta esan dugu baita ere, inork ez zuen pandemia hau espero, pandemia honek ekartzen ditu ustekabeko baldintza batzuk, eta berez, atzetik datozen legeak edo arauak eta ere ez zuten pandemia hau aurreikusten eta pandemia honen emaitzei zer nolako erantzuna eman diezeok egun aurreikusten. Zentzu horretan, beti eskatu izan dugu eta segituko dugu eskatzen, jarrera ausarta bat edo beste bide batzuk bilatzea.
Hau bat izan daiteke, baina kanonarena gure ustez aztertu behar dugu, batez be, eragina gehiago izango da. Karo, egoera honetan zenbat Getxo Kirolakekin zenbat enpresa daude, bakarra? Getxo Kirolakek bi ostalaritza enpresa kudeatzen ditu. Bi ostalaritza kontratu. Sí, hay dos concesiones. Hay también el de Areaga, que el del chiringuito de Areaga, vulgarmente conocido el chiringuito de Areaga, que también se está estudiando con ellos una solución, pero hay más plazo para tomar la decisión. ¿Vale? Vuelvo a decir lo mismo. Tiene razón que la normativa no dice ni sí ni no, y si leéis el informe jurídico observaréis que se ha trabajado por analogía de la jurisprudencia existente. ¿Vale? Yo creo que es la mejor solución que podemos tomar, porque evidentemente perdonar el canon no se puede. O sea, eso está claro en la normativa. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Y pasamos al punto siguiente, que es perdonad, información general. Bueno, la única información que tengo es que, bueno, no voy a contar nada nuevo, que sepáis que ahora mismo, y luego haré referencia a una pregunta que hace también Carrequín Podemos, tenemos todo el deporte escolar y el federado suspendido, excepto aquello que catalogan de semiprofesional, porque en Getxo no hay deporte profesional. Solamente están activados en este momento, creo que son las competiciones de 5 clubs, y 7 equipos, creo que se juntan entre los 5 clubs. Y todos los eventos las competiciones son sin público, todo el deporte escolar está suspendido, todo el deporte federado que no sea de esa categoría está suspendido. Tenemos en ciernes alguna competición de nivel autonómico en natación concretamente, que se va a celebrar en Fadura, creo que el 27 y 28, vamos a ver qué tal funciona, pero bueno, que lleva una ocupación de espacios absolutamente extraordinaria. Probablemente la parte de piscinas de Fadura, la parte de la piscina superior, donde se va a celebrar la competición, que estará ocupada por 100 personas, todo. Entonces, bueno, porque hay que hacer grupos burbuja, tienen que estar cada grupo separado, tienen que entrar de una forma determinada en la piscina, tienen que tener unos recorridos de entrada y salida. Bueno, pues es un reto de organización importante. Y en principio, más novedades que tengamos, que lo explicaré luego, tenemos los vestuarios y duchas cerrados, todos, excepto el de la piscina, el vestuario. Las duchas están todas cerradas, ¿vale? Luego explicaré también, pero hay una normativa que así lo exige. También, que sepáis también que hemos tenido algún conflicto con el tema del frontón de San Nicolás, seguro que lo conocéis, se cerró el mismo sábado a la mañana por la Archaña. Luego parece que hemos aclarado algunas cuestiones, pero estamos ahí discutiendo si es una instalación deportiva que gestiona Getxo Kirola. Entonces, pues estamos discutiendo si es actividad programada o no es actividad programada. Para nosotros es actividad programada en tanto en cuanto que existe una programación anterior al 6 de noviembre que determinaba quién juega contra quién. No se trata tanto de una competición porque no está clasificada como federada, pero es una actividad programada como la que podríamos tener con cualquier tipo de actividad. Sí. Es que horren inguruan, zalantza bada batetik, zer dira actividades programadas deritxeak. Ze, claro, nik hori irakurri nuenean, dekretuan, pentsatu nuena da, justo, ezabatu ez duten gauza bakarra da Getxo Kirolakek ezabatu duena, hau da, kirol ikastaroa. Horiek mantendu daitezke. Aforo murritz batekin, eta 6 pertsona baino gehiagokoa ez bada, eta maskariarekin, eta guzti hori. Baina, orokorrean, zer da aktibidad programada? Nik 4 lagunekin gehatzen baldin banaz, aldez aurretik frontoi hartuta jolasteko, hori aktibidad programada da, hori egin dezaket, ala hori ezin dezaket egin. Aldez aurretik frontoia reservatuta, ez San Nikolasekoa, Fadurako frontoien bat hartzen dut, eta ara noa 4 lagunekin enpala partida bat jolaztea. Hori egin diteke? En principio, vamos a ver,
Lo que estábamos hablando del torneo San Nicolás es una actividad programada por cuanto hay una programación previa. Es decir, se sabe quién va a jugar y a qué hora. Eso es una actividad programada. Lo otro no es una actividad programada. Que tú vayas y reserves el frontón para jugar no es una actividad programada. Es decir, no se sabe quién va a venir, ni a qué hora, ni va a quedar registrado quién ha venido y a qué hora ha venido y con quién. Ese es el objetivo. Es verdad que, como dice, las actividades programadas que permiten son los cursos que ha suspendido Getxo Kirola. Pero Getxo Kirola ha suspendido los cursos porque no tenía condiciones sanitarias para prestarlos, por espacios, porque el 80% de sus cursos son en espacios cerrados, el 90% de los cursos son en espacios cerrados, y porque además de ese 90%, encima hay un porcentaje que es de actividad para menores que encima ahora mismo está suspendida. Entonces, bueno, pero nuestro criterio, que también te lo voy a decir, claro, no sé cuál es el criterio que ha utilizado el Gobierno para suspender una cosa sí y otra no, y en principio yo atiendo a la normativa que sacan y segundo, toman las decisiones en función de la situación de las instalaciones que tenemos. Tomamos las decisiones en función de la situación de las instalaciones que tenemos. Si tenemos un espacio donde no se puede practicar spinning porque no se garantiza ni la ventilación, ni la separación, ni las condiciones higiénicas, pues obviamente lo que no podemos tampoco pretender es ofrecer un servicio que antes ofrecía servicio a 25 o 30 personas, dejarlo en 6. ¿Por qué? Porque si yo soy uno de los 24 que se queda fuera, voy a levantar el dedo. Pues mejor que levanten los 30 el dedo que no 24 legítimamente porque se han quedado sin plaza. Y... Ekitaldi programatuen inguruan, orduan, zeintzu dira, Getxo Kirolako instalazio guztiak zabalik daude, ala bat? ¿Voy a explicar? Las instalaciones... Mi pregunta es, las pistas de tenis entonces no se pueden alquilar, las pistas de pádel, los frontones se pueden alquilar porque uno puede jugar solo contra la pared, pero hasta ahí. La pista de atletismo uno puede correr solo, pero el campo de rugby no se puede alquilar, ni el de fútbol, porque no puedes jugar solo. Esa es la pregunta. ¿Hay instalaciones cerradas, hay instalaciones abiertas? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Todas las instalaciones están abiertas para cumplir la normativa vigente, que son grupos de convivientes, es decir, 2 hermanos pueden jugar, un hermano y su aita o su ama pueden jugar. Para eso están las instalaciones abiertas y para la práctica del deporte individual. No sé si me equivoco, que no me sé la normativa entera de memoria, pero ese es y para las actividades programadas antes del 6 de noviembre. Es decir, que tengamos una actividad programada que dice hasta tal hora fulanito y menganito, a tal hora fulanito y sultanita. Esas son actividades programadas. Lo que no se puede hacer es reservar un frontón pues para coger y ponerse a patinar. 6 personas, que no son convivientes. ¿Vale? Bueno, lo que andan con la videoacta, no sé. Vale. Bueno, continúo. En ruegos y preguntas. Hay una pregunta del Carrequín Podemos. No hay más que una, digo, por si alguna habéis mandado. Vale, pues, por favor, Paula, ¿la lees tú? Sí. Bueno, preguntábamos respecto a la situación de monitores y monitoras de los cursos de Getxo Kirola. Solicitamos poder contrastar con el presidente la siguiente información. Es cierto que mientras Getxo Kirola no programa cursos, el Club Gimnástico anuncia actividades como la danza moderna, que está actualmente hasta el día 19 dentro del contrato de actividades indoor en el que se encontraban empresas como Sport Studio. Además, parece que este club publica incluso los nombres de quienes van a dar estos, que son parte del personal actual de Sport Studio. E incluso parece que estos cursos son tanto para pequeños y pequeñas como adultos y adultas, algo que llama mucho la atención en la situación actual. Nos gustaría contrastar esta información para saber cuál es el motivo por el cual a nivel público municipal no se da este curso, pero sí a nivel de club deportivo, ya que aparentemente parece una sustitución de un servicio que estaba dando hasta hace no mucho una empresa. Y bueno, en la siguiente respecto a esto, ya por si el presidente quiere contestar ambas, se han trasladado a los clubs las medidas que se llevan a cabo desde Getxo Kirola para poder tener criterios comunes a la hora de ofrecer cursos o actividades. Si el organismo autónomo no lo hace, ¿por qué hay clubes que sí pueden hacerlo? Bueno, yo te voy a responder. Vamos a ver. El Club de Gimnasia Rítmica tiene, además de siempre ha tenido 2 actividades relacionadas que son la expresión corporal y la danza moderna.
siempre ha tenido esas actividades relacionadas. ¿Por qué? Porque son básicas para el desarrollo de la gimnasia rítmica. Es decir, son actividades que a la vez que se hace gimnasia rítmica se desarrollan actividades de expresión corporal y danza. También es cierto que hay personas que se apuntan a expresión corporal y danza moderna y no se apuntan a gimnasia rítmica dentro del club. Básicamente el club tiene, el programa que tiene es para menores de 16 años en todo caso, que es la actividad federada y que la gimnasia rítmica además permite, porque todos sabemos que la gimnasia rítmica es una actividad, vamos a llamar precoz, es decir, que se empieza la carrera rápido y se termina pronto. Entonces, las edades que vienen aquí pues son el prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Hay alguna actividad vinculada al año 2004, que serían ahora mismo, en 2004 serían 14, 15 años, 17, 16, eso, hasta 16 años. Vale, joder, tengo que acertar en alguna, sí. Bueno, lo que quiero decir es que al final el club tiene su propia actividad. Por otro lado, a nosotros, si nos pregunta el club, como hizo en su momento, si tenemos algún problema en que ellas hablaran con las personas que estaban trabajando, nosotros ¿cómo le vamos a decir que no? Si son buenas entrenadoras, ¿por qué no las van a contratar? Nosotros no se ha sustituido en la actividad en ningún momento, porque esta actividad no se ha prestado en ningún momento. Entonces, pues ya podía, por mí, de hecho tenemos otros cursos, tenemos cursos de tenis y existen 2 clubs de tenis que lo hacen y no se han dirigido a ningún trabajador o trabajadora de la empresa que prestaba los servicios de tenis. Entonces, quiero decir que habrán visto, sabrán que son buenas entrenadoras y que habrán querido entrar con ellas, pero más allá de que creo que ningún trabajador o trabajadora pertenece a ninguna empresa, es decir, si le hacen una oferta que es interesante, ¿por qué no la va a aceptar? Vale, por aclarar, no me refiero tanto al hecho de que puedan coger o no a personas que se consideren aptas para dar esos cursos, que eso no lo pongo en duda. La pregunta va más en el camino del tema sanitario que estamos viviendo ahora mismo, es decir, ¿por qué se permite una actividad cuando justo ahora se acaba de explicar todas las restricciones que se están siguiendo por el tema de la pandemia, por precaución, porque al final la norma nos deja hacer algunas cosas y otras no, pero se está decidiendo ir a lo más restrictivo porque el criterio de Getxo Kirolak, con las instalaciones de las que disponemos y según el presidente es lo mejor que se puede hacer, pero luego nos estamos encontrando con que hay clubes que sí están llevando a cabo este tipo de actividades y aquellas personas que además coincide que serán buenos profesionales, no lo ponemos en duda, pero esas personas que no podían dar esos cursos a través de Getxo Kirolak porque se considera que puede ser perjudicial para usuarios y usuarias, resulta que a través de un club parece desaparecer estas restricciones o recomendaciones en plena pandemia. Vale, pues, cuando hemos visto también en otras ocasiones que además, y bueno, esto es ya más allá de la competencia pública, pero en el ámbito público hay cosas que no se hacen y en el privado sí. Entonces esto, la verdad es que genera ciertas dudas, como podrá comprender, porque al final estamos hablando de la salud de las personas independientemente quién dé el curso. Más allá de que esos profesionales sean profesionales, que por supuesto, pero no lo pueden hacer a través de Getxo Kirolak, pero sí a través de un club. Bien, de ahí la duda. Pues me explico fácilmente. Las instalaciones tienen una limitación de aforo. Nosotros hemos priorizado la limitación de aforos a aquellas actividades vinculadas al deporte escolar. Es decir, nuestra decisión fue que en el Getxo Kirolak no se puede permitir en esta situación tener 7.000 personas al día, desde martes, miércoles, jueves, viernes, fines de semana ya no voy a entrar, como tenemos normalmente 7.000 personas al día en las instalaciones. Por eso nuestra decisión fue primar deporte escolar y deporte federado de base. ¿Vale? Además de que el ya semiprofesional, que por normativa estábamos obligados. Elegimos que nuestros aforos iban a ser ocupados por el deporte escolar y el deporte federado de base. En la cancha donde entrenan las chicas de gimnasia rítmica, nosotros, a su vez, la partíamos en 3. En este momento, el objeto era que estuvieran ellas solas. Nos ocurre lo mismo en baloncesto. En baloncesto, podías pasar por allí un día de cuando no había pandemia y te encontrabas los toldos bajados y 3 campos jugando. Y ahora te encuentras, bueno, ahora no, pero antes del 6 de noviembre te encontrabas con que había un equipo entrenando. Y lo mismo te pongo ejemplo en el tenis. Nosotros tenemos las canchas de tenis cubiertas, solamente se pueden reservar por las personas convivientes, con el criterio que hemos dado antes. En cambio, el club está entrenando al aire libre.
y nos pide, ¿podemos entrar? No, no podéis entrar, porque si no se pueden dar cursos, porque es un espacio cerrado, no se puede hacer dentro. Y les hemos dejado un día que llovía mares, un día les hemos dejado. O sea, quiero decir que sí que tenemos un criterio claro de a dónde destinamos los aforos y a dónde destinamos los usos de las instalaciones. Vale, entendiendo esos criterios, podemos estar o no de acuerdo, pero bien, esos son los establecidos por Getxo Kirolak, pero también lo que queremos trasladar es la duda que nos hacen llegar esos monitores y monitoras, que ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, también en sesión plenaria, dejan de prestar servicios porque se ha decidido que no va a haber cursos con ese criterio, pero luego hay parte de esas personas que dicen, pues sí que puedo dar cursos. Entonces, sí, puede estar dejándose ese espacio en unas condiciones X, pero hay monitores y monitoras que después de estar pasándolo muy mal, no saber si va a haber cursos por parte de Getxo Kirolak o no, cuál es el criterio que se va a seguir, si es una suspensión temporal o ya para todo el curso, que es también una incertidumbre y es difícil saber qué va a pasar, pero estas personas de repente se dan cuenta que hay un agravio comparativo y lo que nos trasladan es porque a través de Getxo Kirolak no se van a hacer cursos, pero sí hay parte de esos monitores y monitoras que si se buscan a través de clubes o otros espacios, sí pueden dar clases, cuando esperarían que a través de Getxo Kirolak se pudiera facilitar de alguna manera el poder solucionar el tema de los cursos, lógicamente. Te repito, porque hay un criterio de priorización de actividades concretas. Hay un criterio. Y luego, también, ya que sacas el tema de los monitores y monitoras, también os diré que están todos con la carta que se ha enviado el mes pasado, que creo que se leyó en el pleno, sí, se leyó en el pleno, y ya están todos los monitores y monitores están en situación de ERTE en este momento. Entonces, bueno, pues cuando saquemos los cursos, veremos primero el número de abonados que tenemos, la demanda que se requiere y los cursos que sacamos. Y todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se puedan y quieran incorporarse a los nuevos cursos, pues tendrán su prioridad en la subrogación, como por ley no puede ser de otra manera, evidentemente. Sí. Manduzun erantzunen arabera beste galdera bat bururatu zait. Ez da, honekin zer ikusia, bai. Getxo Kirolak kontrolatuta aldauka kirol taldeek Getxo Kirolakeko instalazioak ematen dituzten ikastaro edo ikastaro entrenamendu itxura baten azpian zenbat diru kobratzen dieten familiei edo pertsonei eta zein kontzeptuengatik ala ez dago horren inguruko kontrolik. Eta ez badago kontrol hori eskatuko genuke. Claro que lo tenemos. ¿Cómo no vamos a tener ese control? De hecho, es que o sea, sí tenemos el control porque tenemos un seguimiento de los clubs, de cada actividad que hace cada club y de cuánto cobra y de quién y de por qué hay gente que quiero decir, hay también familias que por situaciones personales no pueden hacerse cargo y también se sigue ese tema. Entonces, nosotros estamos permanentemente encima de todo lo que hacen los clubs. Y en esta situación de sanitaria, aún más. Nosotros tenemos listados de cada día de que entrena cada club con cada equipo de ese club. Y diré más, es que no, termino, es que no solo eso, es que en su solicitud de subvención, muchos de estos puntos tienen que escribirlos. Es decir, que ellos también, cuando uno escribe se compromete, puede ser verdad o puede ser mentira, pero lo que estás escribiendo te compromete. La pregunta, bueno, ya que lo tenéis, nos gustaría tener algún informe, una hoja que diga este club da estos cursos y cobra tanto por este concepto, este club da estos cursos y cobra tanto por este, tan sencillo como eso, Bueno, tenemos que hacer la recopilación de la información, Quiero decir, no tenemos un cuadro donde vamos metiendo el cuadro. No la pedimos mañana, quiero decir que, bueno, nos gustaría tenerla, porque hay una constatación. Al final yo creo que todos podemos mirar y hay clubes que son clubes, que cobran pues porque tienen unos gastos, y luego existen algunos otros clubes que se parecen más a negocios con forma de club. Entonces, bueno, es un poco lo que queremos mirar, que nos ha surgido ahora a partir de Vale, te voy a contestar brevemente a eso. Nosotros detectamos esa situación hace años. Hace varios años detectamos que había clubes que parecían más empresas que clubes y entonces establecimos una serie de criterios para ser club. Y para ser club hay que cumplir al menos dos requisitos. Uno, tener al menos el 50% de socios como de fichas federadas y escolares. Y el otro es celebrar la asamblea
con aprobación de presupuestos como mínimo. Si hacen además una de aprobación de presupuestos y otra de liquidación, mejor todavía. Pero al menos eso. Y el último criterio es celebrar elecciones en los periodos que marca la normativa. De esa manera, tú puedes tener, lo voy a decir un poco a lo bestia, tú puedes ser una empresa encubierta, pero tienes un control asambleario. Es decir, es evidente que si tú tienes 100 fichas, tienes que tener 50 socios. Y en 50 socios siempre hay alguien que desea ejercer un control o que desea preguntar. No puede ser como hacía 7, 8 años que teníamos clubs con 3 socios. Evidentemente no puede, eso no es un club. Un club no tiene 3 socios, un club tiene socios y socias que abonan, que hacen su abono como de contribución anual y luego pueden participar en unas actividades del club. Esas son las obligaciones que establecimos. Las establecimos tanto así que son obligatorias para la concesión de subvenciones. Bueno, y la última pregunta, bueno, la de piscina está respondida. Y sí. la puedo leer, lo único para que conste, ya que Vale. se ha registrado, aunque se ha dado respuesta, pues aunque sea para hacerla llegar. Sobre las piscinas preguntábamos con qué criterios se ha decidido dejar sin uso los vestuarios. Hasta ahora se habían tomado ciertas medidas preventivas que podrían ser comprensibles en cierta manera, pero si no se pueden usar los vestuarios, ¿no estamos dificultando el uso de las instalaciones que sigan abiertas? Mira, en el Boletín Oficial del País Vasco del 6 de noviembre de 2020, en el apartado número 19, actividad física al aire libre, piscinas, en el 21, pone, se determina el cierre de vestuarios en todo tipo de instalaciones deportivas, sin matices. El sábado a la mañana nosotros abrimos el vestuario de la piscina y exclusivamente ese vestuario. Hubo una denuncia de un usuario que avisó a la Ertzaintza vino y nos cerró el vestuario en base a esta normativa que se había publicado el día anterior. No pudimos abrir el vestuario hasta el lunes a mediodía, cuando se emitió una orden de esas de interpretación de normativa que decía que se cerrarán vestuarios y duchas, todas excepto vestuarios de piscinas. Ese es el motivo. O sea, nosotros no cerramos los vestuarios y las duchas porque nos apetezca, ¿vale? De hecho, en este caso, habíamos hecho una interpretación el sábado a la mañana pensando en la norma que se sacó el 21 de junio, donde hacía referencia a que los vestuarios de piscinas pudieran estar abiertos. Como alguien leyó esto, pues nos puso la denuncia y bajó la Ertzaintza y clausuró los vestuarios. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues es que ricasco. Perdón, Álvaro, sin registrar sí teníamos una pregunta, pensábamos que perdón. te referías a esto. Hemos visto la nota de prensa que se ha emitido sobre el Urban Bat Fest, donde Getxo Kirolak presenta la experiencia de los cursos deportivos online que emitió en directo durante el confinamiento de la pasada primavera, y hablan de ello como un éxito y como un ejemplo a seguir. Nos gustaría saber, durante la pandemia y durante el confinamiento hubo muchísimas actividades que se hicieron online, entonces, ¿por qué consideran que sea tan especial que en Getxo Kirolak se hayan hecho cursos online, cuando eso se ha hecho en muchísimos espacios? Pues esta pregunta sería bueno que me hubieras pasado por escrito y lo hubiera preparado, porque a mí también me sorprendió cuando nos dieron el precio, pero igual es la modalidad de trabajo del sistema online. Si me permites, te preparo una respuesta para el próximo. No lo hemos hecho por escrito porque salió después del plazo, que como es bastante restrictivo y hay que hacerlo una semana antes, en ese periodo obviamente salen bastantes notas de prensa y noticias que nos suscitan cierta curiosidad. Esta era una de ellas y fue del día 11. Pero en cualquier caso, yo nunca me he negado a responder aquí preguntas. Por eso. Sí, aunque sean fuera de plazo y me las sé, no tengo ningún problema. Ahora las puedo preparar, no tengo ningún problema en responderlas, ¿vale? Vale. La preparo la respuesta y te la digo, porque sé que ha estado el responsable de comunicación, la responsable de deporte dirigido, han trabajado un montón y de hecho pues nosotros estamos preparados en el caso de que haya un confinamiento severo, confinamiento domiciliario, para volver a ofrecer este tipo de servicio. En tanto en cuanto se puede hacer ejercicio o actividad física al aire libre o en un montón de espacios todavía, pues no vamos a dar ese salto aún. Claro, y es un buen paso y ojalá la actividad institucional vaya por el mismo camino y también podamos tener ese tipo de medios telemáticos para poder disponer de la misma facilidad. Tendremos que valorarlo para en el futuro si hay que implementarlo o no. Hay que saber si el servicio que se va a prestar va a tener la demanda necesaria
porque yo por lo menos, si puedo practicar deporte al aire libre, prefiero que en casa. Eso no creo que la pandemia nos deje mucho a elegir, pero vale. Vale. Esperamos la información. Venga, Gracias. eskerrik asko.